tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Código 84. Ya saben que en esta horita que tenemos por delante, tanto si nos están ustedes siguiendo en directo como en las diferentes reposiciones que les ofrece esta casa, vamos a tratar de temas que tienen que ver con la empresa, con el emprendimiento, con la economía, con el empleo, también haciendo ese guiño al comercio tradicional, que como siempre tratamos desde aquí de apoyar a todo lo que son esas pequeñas pymes, esos negocios familiares de proximidad, que no se nos olvide, que es muy importante. Los consumidores, como siempre, tenemos la última palabra, hay que recordarlo. Pero hoy vamos a empezar hablando de los autónomos. Y es que los autónomos malagueños pues también están muy desconcertados con ese nuevo sistema de cotizaciones propuesto por el ministro Escrivá. No están de acuerdo con muchas de las cosas que se están negociando todavía, ojo, pero en principio no les parece justo. Para hablar de este tema les voy a presentar a nuestros primeros invitados. Ellos son Pedro Garrote, coordinador de AUPA Málaga, Autónomos Unidos para Actuar. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también Raúl Cueto, que es socio de AUPA, y me comentabas que tenéis una tienda, un negocio especializado en temas de boda, fotografía, vídeo, ¿no? Me comentabais, ¿no? ¿Cómo se llama? Sanctus Photography and Film. Sanctus Photography, pues estupendo. Bueno, pues contarnos un poco, porque vosotros hace muy poquito os reunisteis, medio centenar de autónomos, de empresarios, en la puerta de la subdelegación de gobierno, pues para mostrar vuestro malestar, ¿no?, por las últimas propuestas, ¿no?, que se están haciendo desde el gobierno, ¿no? Pues sí, nosotros nos hemos concentrado, en este caso ha sido concentración, en otras veces ha sido manifestación, pues para reclamar un poco el tema de lo que está proponiendo el ministro, ¿no?, en tema de cuotas de autónomos, las cuales pues son un poco desorbitadas, porque es cierto que la gente que factura poco va a tener muy poco dinero para poder vivir. Ajá. Y ese es básicamente el principio. Tenemos otras reivindicaciones, pero en esta iba enfocada sobre todo a esa propuesta, ¿no?, de cotizaciones que va por tramos, las cuales los tramos es que el que menos está ganando va a pagar más todavía que el que más está facturando. Sí, bueno, esto así en principio no parece justo, ¿no? Porque además vosotros comentáis que esas nuevas tablas que maneja el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se adaptan a la realidad. ¿Por qué no se adaptan a la realidad? Bueno, no se adaptan a la realidad porque para que tú llegues al salario mínimo, que es lo que estipula ahora mismo el gobierno, tú tienes que facturar 1.300 euros netos, de los cuales te van a quedar pues los 1.000 euros del salario mínimo. En el momento que facturas por debajo de esos 1.300 euros, que tienes una cuota de 200 y pico euros y te quedan los 1.000 para el salario mínimo, viene la siguiente franja, que es hasta 900, en los cuales la cuota, una vez descontada, se te quedaría en 655. Y si facturas hasta 600 euros, pues ya le restan los 202 aproximadamente que proponen y se nos queda en 485 euros. Con 485 euros no puede vivir nadie. Sí, porque además decís que se acaba de subir lo del salario mínimo interprofesional y no tiene lógica. Exacto. Que un autónomo cobre por debajo de esa cantidad, ¿no? Claro, o sea, cobra, que tenga que vivir con ese dinero, ¿no? La propuesta de AUPA siempre ha sido que por debajo del salario mínimo una cuota simbólica de 50 o 60 euros, como está ahora mismo la tarifa plana. Y por encima, pues que se elija como se está eligiendo hasta ahora, pero sin límite de edad, porque ahora también nos penalizan y a partir de los 47 años no podemos cambiar la base de cotización. Y eso es básicamente lo que nos quieren hacer, sobre todo para el pequeño, para el que está sobreviviendo, en el momento que él tiene que quedar con 1.300 euros limpios para poder llevarse a su casa 1.000, que es el salario mínimo que ellos dicen, pero que no lo aplican a los autónomos, cosa que no entiendo. Pedro, estamos viendo imágenes, bueno, Pedro, Raúl, estamos viendo las imágenes que hacíamos antes alusión en las puertas de la subdelegación del gobierno, y yo que estaba allí con vosotros, estaba escuchando a estas personas, ¿no?, que estaban ahí concentradas, que decían: somos panaderos, somos fontaneros, somos electricistas, somos comerciantes, peluqueras, en fin, que es que estamos hablando de gente que tiene que todos los días levantar esa persiana, que lleva claro, el sostén de sus hogares. Es cuando tú sales a la calle, el panadero, el frutero, sí. Ahí estamos todos. Y además luego el gobierno, el ministro, no es consciente de que nosotros al final somos simples recaudadores de ellos, porque tanto en IRPF como en IVA lo que hacemos es cogerlo para volvérselo a dar a ellos. O sea, estamos haciendo de recaudadores.
Y con todo y con eso, lo que nos quieren es imponer unas cuotas que, insisto, para el pequeño, para el que no, para que va subsistiendo, tiene que facturar 1.300 euros para que le quede ese salario mínimo. Por debajo de eso no debería de haber una cuota. Claro. Puesto que ya nos están diciendo que hay un salario mínimo. Si está aplicado en el régimen general, ¿por qué no está aplicado para los autónomos también? Raúl, un poco al hilo de lo que estamos comentando, un poco este sistema o esta baremo, ¿no?, de cotización, o como lo queramos llamar, nos hace un poco esclavos, ¿no?, de la seguridad social, ¿no? Desde luego, sin ninguna duda. Porque si al final volvemos a lo mismo, si necesitas ingresar una cantidad como la que se necesita y te van a quitar esa cuota de autónomos tan elevada, es que difícilmente se puede llevar a cabo. Yo siempre digo lo mismo, un autónomo tiene dos caminos, tiene el camino de la empresa y el camino de la casa. Entonces, evidentemente, si tú tienes que sacar de un salario mínimo esos dos caminos, esos gastos que tiene un negocio, por pocos que sean, esos impuestos, más los de tu casa, es que es absolutamente insostenible. Que no hay manera de sostenerlo de ninguna manera. Entonces, lo que se reclama es eso, es unas cotizaciones justas, unas cotizaciones, como bien dice Pedro y como dice UPA, de que cuando ingresas por debajo de esas cantidades, poder tener eso, una tarifa plana, como hay actualmente para menores de 30 años, como hay para muchas opciones. Ya. Hay que hacer también hincapié en el papel dinamizador de la economía que jugáis los autónomos, ¿no?, que sin duda es importantísimo, ¿no?, porque se habla mucho de crear riqueza, fomentar el autoempleo, pero claro, para una persona que ahora esté pensando, oye, pues mira, voy a pedir un préstamo o voy a cobrar el paro de golpe para hacerme autónomo, por ejemplo, ¿no? Claro, viendo esto, pues la verdad que no entra mucha ganas de arriesgarse, ¿no? Sí, es cierto, porque incluso hasta la tarifa plana es un poquito engañosa, ¿no? Porque sí, vale, durante prácticamente el primer año y medio así, sí estás con una cuota que no llega a los 200 euros, pero en el momento que ya pasas ese año y medio y ya pasas a los 2 años, ya son a día de hoy, ¿no?, son los 295 euros que estamos pagando. Eso hay que contar con ello. Y eso cuesta sacarlo, o sea, sacar 300 euros todos los meses para poder pagar esos seguros sociales, eso cuesta sacarlo. Ya. Y no toda la gente, por eso hay mucha gente que ha dejado las empresas, o han echado y tal, y han emprendido. Sí, durante ese año y medio, pues hombre, más o menos han ido, pero luego cuando han pasado a los 2 años, y además están las estadísticas, o sea, cuando pasan los 2 años, de todos esos que han emprendido, queda el 20%. Claro. Bueno, pasa un poco como el tema de los ICO, que luego hay que pagarlos. Bueno, vamos, por poner una similitud. Sí, no, los ICO los tienes que pagar, sí, o sea, de una forma de otra no. Estaban avalados por el gobierno, pero vamos, no sé, porque al final tirarán de tu casa, y al final los que ganan son siempre ellos. Ya. Entonces, bueno. Mira, tengo aquí un titular para que lo comentemos, ¿vale? La Junta abona 423 millones de euros a los autónomos durante la pandemia. La Junta, hablamos de Andalucía, ¿vale? Independientemente de otras ayudas, como han podido ser la línea de ICO o bueno, incluso los ERTE, ¿no?, que sin duda yo creo que ha sido una medida muy buena, ¿no?, para los trabajadores, lógicamente. ¿Qué os han parecido, aprovechando que estáis aquí, esas líneas de ayudas de las diferentes administraciones? Bueno, al final las ayudas siempre han venido por tema de comunidad autónoma, ¿no? Ha sido siempre los gobiernos autonómicos, porque realmente el gobierno central no ha llegado y ha dicho, pues esto lo ha repartido, y las comunidades autónomas han sido las que lo han repartido a su vez a los autónomos. Bueno, pues dependiendo de lo que fueras, yo no tuve ninguna ayuda, la única que tuve fueron los 280 euros que dieron a los que no habíamos recibido nada, lo cual también tributa en IRPF y también te lo descuentan luego a la hora de la declaración de la renta, que eso es otra de las cosas de las ayudas que la gente dice, no, las ayudas tributan. Y luego de las demás, pues hombre, sé que hay gente que sí que se ha podido aprovechar, Raúl, el cese, que al fin y al cabo, pues hombre, era una ayuda. Yo pues pude trabajar, yo me dedico a la reforma, entonces bueno, yo paré un mes o así nada más, y pude comenzar en mi actividad. Entonces Raúl es el que podrá hablar un poco más del tema de las ayudas. Sí, porque queríamos también, un poco en tu sector, ¿no?, en el sector que se dedica al tema de las celebraciones, que ha sido sin duda, pues hombre, uno de los sectores en la pandemia más perjudicados, ¿no?, porque
Lógicamente, si no socializamos, si no celebramos, si no nos casamos, si no hacemos la comunión, en fin, los niños o lo que sea, pues vosotros, por ejemplo, tu gremio ha sido de los más perjudicados, ¿no, Raúl? Sí, desde luego fue bastante complicado, porque yo siempre digo que con nosotros no empezó con la pandemia en sí, nosotros empezó meses antes incluso, porque yo tenía aplazamientos de boda un mes antes de que todo esto pasara, por miedo, porque ya se iban viendo un poquillo las noticias, y es verdad que lo complicó todo bastante. Quieras que no, cuando a ti te llama eso, cuando llama un cliente, cuando te llama otro, cuando te llama otro, vas aplazando los eventos y quieras... De hecho, estoy viendo ahí en Celebra Málaga, que es donde nosotros solemos estar todos los años, y es eso, es decir, nosotros, de hecho, era un año muy, muy, muy bueno de trabajo. Pero lo que te digo, desde el mes de febrero empezamos con suspensiones de eventos. Nosotros, además de nuestra empresa, también tenemos una empresa de eventos que organiza eventos tipo ferias de bodas, de comuniones y demás, y esos también se fueron empezando a caer. Entonces ahí sí se complicó bastante, Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos el tema de las ayudas, de lo del cese y demás, en nuestro caso en concreto, al tener un negocio físico, no nos permitían el acceso al cese, en concreto por el epígrafe, porque nuestro epígrafe es el mismo que el de eso, que el de prensa y demás. Entonces, claro, nosotros las autoridades decían que sí, que se podía desempeñar nuestro trabajo. Pero claro, nosotros decíamos, si la tienda no la podemos abrir y si no podemos ir a hacer eventos, ¿cómo trabajo? El tema este de los epígrafes, estoy recordando, disculpa que te interrumpa, que también en otras entrevistas, ¿no?, que hemos realizado, por ejemplo, el sector de los souvenirs, ¿no?, que también tenían ese problema, ¿no?, que estaban metidos en un epígrafe que no tenía nada que ver con su actividad y también estuvieron muy perjudicados, ¿no?, por este tema a la hora de recibir las ayudas y todo este tema, ¿no? Sí, sí. Es que es tal cual, porque nos pasaba eso. Yo hablaba con la mutua y me decían que no estaba cubierto. Y al final es verdad que sí que lo acabamos consiguiendo, estuvimos como 2 meses cobrando al final el cese, pero lo que te comentaba al principio, al final el cese eran 640 euros o así. Tú con 640 euros, sin ser autónomo, tú no puedes vivir. Si eres autónomo y encima tienes que afrontar gastos de un negocio que son inamovibles, bastante más complicado. Pero aún así es verdad que se agradecen, pero yo siempre diré que peor ayuda es ninguna, evidentemente. Y todo esto está ocurriendo en un contexto en el que, bueno, pues ya han escuchado ustedes las últimas noticias sobre la inflación, que ya está en más del 7,4 e incluso se está hablando de que puede alcanzar las 2 cifras, que bueno, esperemos que no, pero sin duda en este contexto del conflicto armado que hay en Ucrania, ¿no?, cabe esperar cualquier cosa, ¿no? Pues sí, hombre, yo en mi gremio, que es el de la reforma, pues yo lo he notado mucho en tema de encerramientos, claro. Y las materias primas han subido cerca de un 20%, la que menos. Yo tengo algún presupuesto dado de hace algún mes y creo que voy demasiado justo. Y ahora todavía se va a incrementar con el tema del conflicto. Nosotros, de hecho, vamos a volver a hacer otra manifestación, concentración, el próximo 22 de marzo y también la queremos enfocar con eso, ¿no?, con el tema de la inflación, el tema de la subida de los precios y volver otra vez a que esta última propuesta que ha salido hoy, que es la que ha mandado el señor ministro a los agentes sociales, pues volvemos a animar a toda la gente a que vaya a esa concentración que vamos a volver a hacer en la subdelegación del Gobierno aquí en Málaga, autónomos y no autónomos, y que sepan que en AUPA, caben todos. ¿Cómo podemos, porque bueno, es importantísimo y lo hemos visto ahora, pues por la pandemia, ¿no?, la importancia que tiene estar en una asociación, formar parte, ¿no?, de un colectivo, ¿no?, porque es que a la hora luego de reclamar y de todo, pues sin duda es importantísimo, ¿no?, tener ese soporte detrás, ¿no? Para las personas que nos estén viendo, ¿cómo podemos, Pedro, contactar con vosotros, hacerse socio? ¿Qué requisitos hay? Nosotros tenemos la web, estamos en todas las redes sociales, AUPA Autónomos, y la web es aupaautónomos.es, y ahí tienen toda la información. Tenemos Facebook en todas las provincias de España, tenemos grupos de WhatsApp en todas las capitales de provincia, y ahí estamos. O sea, lo que hay que meterse en la cabeza es que nos tenemos que unir y que tenemos que ser pues todos uno para que podamos. Esto es como un puzzle. En el momento que falta una ficha, el puzzle no está acabado, pues eso, nosotros somos iguales. Tenemos que ser todos a una y llegar a esa unión que no existe ahora mismo. Hay otros agentes que llaman agentes sociales, pero bueno,
están subvencionados, nosotros no queremos ni subvenciones ni nada. Yo cuando tengo un ratillo después de mi trabajo, pues me dedico a UPA, luego está también el compañero que también echa una mano, o sea, la gente lo hacemos aquí totalmente altruista. ¿Por qué? Porque queremos tener unos derechos dignos. Claro que sí. Entonces, bueno. Pues nos quedamos con eso, recordarles martes 22 de marzo de 10:30 a 11:30 a las puertas de la subdelegación de gobierno, ahí estarán los amigos de AUPA, Autónomos Unidos para Actuar, reclamando pues esa base de cotización justa, ¿no? Sobre todo para quien menos gana, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Para que pueda tener ese sueldo digno, ¿no? Para poder comer y poder mantener a los suyos. Pues muchísimas gracias a los dos, Pedro, Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta, que siempre tienes un huequecillo para nosotros. Claro que sí, como debe ser. Muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora a mostrarles precisamente un proyecto a cargo de la Universidad de Málaga y la CEM, la Confederación de Empresarios, que han unido fuerzas para mejorar la salud financiera de las empresas a través de la puesta en marcha de la Cátedra Andalucía Viable. Ante la situación generada por el COVID, ya saben, es imposible no hablar, ¿no?, de los efectos que ha tenido económicos y sociales la pandemia, pues se pone en marcha esta cátedra para apoyar a las pymes andaluzas. Vamos a verlo a través del siguiente reportaje. Hoy queremos presentar tanto la Confederación Empresarial de Andalucía y de Málaga, la CEM, junto con la Universidad de Málaga, la Cátedra de Viabilidad Empresarial, un servicio, una iniciativa que entendemos que es pionera y que va muy acorde con los tiempos de complejidad e incertidumbre económica y social que estamos viviendo. Es un proyecto que se llama Andalucía Viable, que lo que busca y sobre todo quiere interpretar las necesidades que las empresas puedan tener para garantizar su viabilidad en los próximos tiempos. Eso está justificado pues por 2 años durísimos de pandemia, 2 años donde de alguna forma las empresas no tienen garantizada su supervivencia, salvo que de alguna forma también se les pueda a algunas de ellas asesorar, ayudar y sobre todo marcar un itinerario con carácter preventivo para evitar no solo situaciones concursales, sino también situaciones de posible desaparición. Por lo tanto, intentamos, a través de una serie de herramientas que comentaremos con más detalle, pues ayudar a las empresas a sobrevivir. Fundamentalmente a pequeñas, medianas empresas y autónomos, porque son los que, por una cuestión estructural, tienen menores capacidades de asesoramiento. Vamos a intentar ayudar a las empresas a través de consultoría, a través de lo que es un marketplace empresarial, es decir, que puedan poner en común cuáles son sus necesidades, incluso si en algún momento determinado están interesados en hacer una venta de activos o sencillamente quieren ampliar capital o buscar asesoramiento bancario financiero, incluso de avales. Vamos a intentar también pues aportar a través de una plataforma tecnológica pues que haya una conexión entre las empresas que tienen esa serie de circunstancias y dedicarnos también a dar un capítulo de formación empresarial con carácter digamos sencillo, no es extremadamente intenso, los propios empresarios y las empresarias puedan conocer qué decisiones adoptar cuando sus empresas detecten que se encuentran en dificultades. De aquí a unos meses las empresas van a tener que hacer frente al pago de los ICO y lo que precisamente este servicio de viabilidad empresarial lo que quiere aconsejarle para ver cómo pedir un aplazamiento en los mismos, pedir o facilitar a través de lo que son estudios de flujo de tesorería, cómo hacerlo de manera ágil. Luego un tema que no quiero que olviden ustedes, el tema de la moratoria concursal. Desde COE, CEA y la propia Confederación Empresarial de Málaga insistimos muchísimo al Gobierno de la Nación que pudiera conceder desde el 31 de diciembre hasta junio una ampliación de la moratoria concursal. Alguien preguntará, ¿en qué consiste eso? Consiste, dentro de la legislación mercantil, pues sencillamente en que si no te conceden legalmente esa moratoria concursal, tu empresa puede estar en causa de disolución, si llevas arrastrando 2 ejercicios con pérdidas. Pero también todos pensaremos que miles de empresas malagueñas, andaluzas, españolas, están en causa de disolución porque han estado paralizadas sin poder facturar, dígase industria turística, gran parte del comercio. Vamos a ver, el que diga que ha tenido beneficios en el año 2021, pues realmente es un héroe. Nos podemos centrar en 3 actividades. Una es generar trabajos de investigación en materia económica y jurídica, otra es colocar a los egresados de la universidad en empresas, que ya afortunadamente más de 500 personas han podido tener su primer empleo
a través de la cátedra, y luego organizamos una serie de premios empresariales a empresas ya consolidadas anuales. Esto de Andalucía Viable es un proyecto con el que llevamos hablando el presidente de la CEA y yo muchísimo tiempo, para que haya un poco más de cultura empresarial y que tanto empresarios como profesionales y directivos conozcan los mecanismos de cómo funcionan las empresas, y ahora que es un momento donde las empresas andaluces, a veces de forma muy intuitiva, están posicionándose muy bien en España, intentar generar esa cultura, incluso una cultura en la universidad, que se hagan asignaturas troncales en todas las carreras relacionadas con la economía, y que al final Málaga sea un punto de encuentro y donde haya una cierta sabiduría empresarial. Crearemos una plataforma donde las empresas puedan poner sus datos y las pongamos en contacto con otras empresas de Málaga, de Andalucía, de España o incluso de fuera, y buscarles también de una forma global formas de financiación, etcétera. Al final, ayudar, y la clave aquí es el acuerdo a universidad con la Confederación de Empresarios. Yo creo que el tema de que empresarios y universidad, además en el caso de que es una universidad pública, con todo este debate que hay, se hayan unido para un esfuerzo común para ayudar al mundo exterior, me parece lo más interesante de este acuerdo. Bien, pues vamos ya a saludar a Raúl Tinoco, CEO del Estudio de Arquitectura Ingrávito. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Me alegro de saludaros. Muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea en la distancia. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Hay que decir que habéis ganado ese concurso de ideas para diseñar lo que será el futuro edificio de la agencia tributaria en el puerto de Málaga. Sí, muchísimas gracias. Y fue la verdad que para nuestro equipo Ingrávito fue una gran noticia, porque le pusimos mucha ilusión al concurso y bueno, y planteamos una serie de ideas que bueno, que al final gustaron y fueron materializadas en la contratación de la redacción del proyecto. La verdad que muy, muy contentos. Hay que destacar que la propia agencia tributaria, el propio órgano, ha destacado la sostenibilidad y eficiencia, ¿no?, del proyecto que habéis presentado. Sí, el proyecto está redactado como para dos entes, que es la autoridad portuaria junto con la agencia tributaria, y bueno, y una de nuestros hitos y de nuestra propuesta fue el crear un edificio totalmente coeficiente y sostenible, con un consumo energético casi cero, y bueno, llevamos desde hace años apostando por esa filosofía de arquitectura que, bueno, que ahora está tan en boga en los tiempos que corremos. Y bueno, y la verdad que gustó tanto la imagen que planteamos una imagen moderna y peculiar dentro de ese límite del puerto y de la ciudad, a la misma vez que planteamos esa filosofía de ese edificio que consideramos necesario, y hacerlo con todo este planteamiento de coeficiencia y sostenibilidad, que como responsable nos consideramos que somos parte del engranaje que puede llegar a obtener ese objetivo de reducir la huella de carbono en nuestras ciudades. Claro que sí, estamos viendo, mira, estamos viendo imágenes, damos desde aquí las gracias al puerto de Málaga, que nos ha dejado pues grabar un poco de imágenes para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea de dónde va a ir ese futuro edificio, sí, porque estamos hablando de un edificio de 5.000 metros cuadrados, ¿no? Sí, el edificio está planteado, actualmente estamos en conversaciones y en reuniones con las áreas técnicas tanto del puerto de Málaga como de la agencia tributaria para poder cerrar el anteproyecto y el proyecto básico, y nuestro planteamiento es hacer un edificio de 5 plantas sobre rasante de unos aproximadamente 5.000 metros cuadrados, más una doble planta sótano para ubicar los usos vinculados al funcionamiento del edificio, tanto como son aparcamientos, zonas de almacenaje y todos los usos vinculados al propio planteamiento del edificio.
Sin duda también la zona, bueno, es una zona estratégica, clave, ¿no? Que además está, bueno, prácticamente en la ciudad, en una zona importantísima, como es la avenida Manuel Agustín Heredia, con lo cual el diseño también tiene que ser, entiendo, integrador, ¿no?, con el espacio donde va ubicado. Claro, ahí nuestra propuesta, nosotros entendimos bueno, que el planteamiento y cómo atajar ese proyecto tenía la ventaja y también el reto bueno, de romper esa línea histórica que tiene la ciudad de Málaga, que se rompió en el muelle 1 y bueno, y continuar con esa filosofía de que el puerto se vaya abriendo a la ciudad, y consideramos en esta propuesta y como una gran oportunidad para poder romper esa línea de puerto-ciudad con un edificio que, bueno, que vaya recogiendo. Nuestro planteamiento partía de recoger la trama de la propia ciudad y hacer un edificio muy permeable, tanto para el usuario del propio edificio desde la ciudad como el propio usuario del puerto. Entonces, la imagen que se está planteando al área portuaria, a la autoridad portuaria y a la agencia tributaria es una imagen contundente, visual, pero a la misma intención con la intención de que sirva también de una bisagra arquitectónica para que sea referencia primero del puerto, que lo será, pero después que no mire de espaldas a la ciudad, y que sea también un referente y un hito arquitectónico dentro de la ciudad. La situación es muy emblemática dentro de la ciudad, por lo tanto, bueno, eso es una ventaja que tenemos que teníamos a la hora de plantear esa propuesta, porque la situación es muy, muy emblemática y bueno, y no podemos perder la oportunidad de crear un hito arquitectónico dentro de la propia ciudad y de esa delgada línea psicológica que separa puerto y ciudad. Ah, sin duda un reto apasionante, ¿no?, para vosotros, supongo. Sí, aparte, bueno, nuestro equipo, todo el equipo de Ingravito muy ilusionado, tanto todo el equipo proyectual como el equipo de ingeniería, que aprovecho también para comentar que, bueno, que hicimos SUTE con una ingeniería de Madrid que tiene referencia internacional tanto en el carácter estructural como en la sostenibilidad, y bueno, es una oficina que está haciendo proyectos en Santiago de Chile, y bueno, y vimos que la incorporación de este equipo de ingeniería haría más solvente nuestra actuación arquitectónica, y bueno, y actualmente estamos disfrutando con ese diseño de este edificio. Raúl, te quería preguntar, porque bueno, sabemos el potencial que tiene Málaga. Afortunadamente, hombre, lógicamente con la pandemia pues se han frenado muchos proyectos, porque esto ha sido un golpe muy duro para todos los sectores, sin duda. Sí, pero es cierto que Málaga está saliendo un poco, quizá con una velocidad, un poquito a más velocidad que otras regiones, ¿no?, por nuestras características y bueno, también por todas las inversiones que se están haciendo en la ciudad. No sé vosotros, porque sois un estudio de arquitectura andaluz, trabajáis en toda España. No sé si tú nos puedes confirmar esta percepción que tenemos aquí. Sí, nosotros tenemos, Ingravito tiene oficina en Madrid, bueno, que siempre históricamente ha sido la capital que a nivel nacional se ha llevado casi la mayoría de las inversiones, tanto nacionales como internacionales. Tenemos oficina en Sevilla y este año abrimos oficina en Málaga. El por qué abrir oficina en Málaga, porque como bien dices, creemos que la ciudad de Málaga, aparte de las inversiones que está recibiendo y que bueno, que ahora es flagrante el despegue que desde hace muchos años ha hecho Málaga y está haciendo Málaga, ahora mismo se alinea mucho con nuestra filosofía de actuación. O sea, Málaga está despuntando y en nuestra opinión desde la oficina, y son aspectos que discutimos y analizamos dentro de nuestra oficina, se está despuntando como una ciudad
que está invirtiendo en el desarrollo sostenible y la responsabilidad de cómo crear una ciudad, ¿no? Las ciudades del futuro deben de ser y deben de estar alineadas con la filosofía que políticamente y empresarialmente se está planteando en Málaga. Desde hace años nuestra filosofía de trabajo y la filosofía de mi oficina de Ingrávito ha sido esa, y trabajamos ya, como tú bien dices, a nivel nacional, pero sí que es cierto que Málaga a nivel nacional y internacional también está despuntando en cómo se deben de hacer las ciudades. Y nosotros somos, o sea, los arquitectos que trabajamos en Málaga, somos una cadena, o sea, un elemento de esa cadena que podemos ayudar mucho siempre que nos alineemos con esa forma de trabajar. O sea, es muy importante la candidatura de la ciudad de Málaga a la exposición internacional. Nos alineamos con esa forma de ver la ciudad, nos alineamos con la forma de ver la ciudad con el proyecto de la ICT de Málaga y esa forma en la cual se está planteando toda esa línea de trabajo y línea de crear ciudad va muy encaminada a nuestra forma de trabajo. Entonces vemos, como bien dice, pues vemos en Málaga un aliado en nuestra oficina para poder acompañarla a esa ciudad del futuro, ¿no? que como entendemos nosotros que se debe de actuar en todas las ciudades que nos rodean, ¿no? Raúl, por último, va un poco mi pregunta, un poco al hilo de lo que estabas comentando, porque sabemos que lleváis en Ingrávito 20 años comprometidos con el medio ambiente. Sí, sí. Y te quería preguntar, es que esto es el futuro, sí o sí, hay que cambiar el chip, ¿no? Hay que cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible 2030, ¿no? Así es, o sea, hay que cumplir sí o sí, o sea, estamos en la obligación, ya no es una etiqueta que políticamente o que comercialmente funciona, eso ya se ha acabado, ya tenemos que cambiar el chip y estamos todos los ciudadanos y todo viandante está en la obligación de poner su grano de arena en esos objetivos de Naciones Unidas de hace años y en el 2030 para que las ciudades no generen y no sigan generando la emisión de gases contaminantes que tanto están afectando a nuestro medio ambiente y que bueno, que a futuro, si no reaccionamos, y eso bueno, lo vemos en las noticias todos los días, si actualmente no reaccionamos de inmediato, y es una urgencia, vamos a tener problemas para nuestras nuevas generaciones. Entonces, como arquitecto y todo nuestro gremio, en ese sentido debe estar muy comprometido, muy alineado de actuar en ese sentido, ¿no? Ya no hablamos de marketing comercial ni del logotipo verde como antiguamente se hacía, sino que ahora es una obligación el tener esa conciencia y esa responsabilidad a la hora de plantear un proyecto y que bueno, que afortunadamente aquí en el sur tenemos muchas, o sea, vivimos en una zona en la cual nos permite actuar y reducir esa huella de carbono vinculada a las energías renovables y a la eficiencia energética, y los arquitectos tenemos esa responsabilidad de aplicar ese conocimiento a todas las actuaciones que hagamos. Claro que sí, bueno, pues esto, la verdad que esta última reflexión, la verdad que nos llena de esperanza. Raúl, muchísimas ojalá. Muchísimas gracias y una vez más, enhorabuena, como
al Muchísimas estudio, gracias. a todo el equipo, lógicamente, del Estudio de Gracias. Arquitectura Ingrávito Lo por ganar transmito. ese concurso de ideas de ese edificio tan importante y tan significativo que va a ir ubicado, les recordamos, en el puerto de Málaga, edificio de la Agencia Tributaria. Estamos en contacto, porque cuando ya tengáis los primeros diseños queremos verlos. Por supuesto, cuenta con ello. Muchísimas gracias, Raúl Tinoco. Muy amable, muchas gracias de a Ingrávito. todos. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Ahora. Bueno, nos entramos ya en la recta final del programa y, como siempre, ya sabéis, tenemos nuestro espacio dedicado a ese comercio tradicional de toda la vida, familiar, que cuesta mucho sacar adelante y que hay que poner en valor siempre que se pueda, pero no solo aquí en los medios de comunicación o a través de las administraciones, sino tenemos que ser los consumidores los que seamos conscientes del trabajo que cuesta salir adelante con la competencia que hay, con la pandemia, con muchísimas cosas. Tenemos ya al otro lado a Carmen Vargas Machuca de Alba, que es propietaria y titular de Farmacia Cafarena, en la Alameda Principal, sin duda una de las farmacias más conocidas de nuestra capital. ¿Qué tal, Carmen? Hola. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, las gracias a vosotros. Mira, estamos haciendo un repaso de los comercios que salen en este librito, reconocimiento al comercio tradicional malagueño, más de 40 años al servicio de los malagueños. Una iniciativa del área de comercio del Ayuntamiento de Málaga, que bueno, que está bien, que no viene mal, ¿no? Que editar este tipo de información y que los malagueños sepan pues la historia que hay detrás, ¿no? De esos locales de toda la vida, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo es la historia? Cuéntanos, porque sabemos que además estamos hablando de uno de los comercios más antiguos, ¿no? De Málaga, pues ¿no? Sí, porque Antonio Cafarena Lombardo fue el primero que la abrió en 1898. Entonces, él muere en el 39, pero antes la farmacia la queman en el 36 en la guerra. Entonces, su hijo, que es Rafael Cafarena, el que fue mi suegro, pues estudia farmacia, pero se va a estudiar a París, al Instituto Pasteur, y está ahí un tiempo que no sabe lo que hacer, si abrir la farmacia o no, pero al final acaba abriéndola en el 1948. Entonces ya en la que había, bueno, la que todo el mundo conocía, que nos citábamos allí, etcétera, etcétera. Y, o sea, pues fíjate tú, y él está hasta el 1978 que muere. Mi suegro estudió farmacia en Madrid, hizo el doctorado, luego estuvo en el Instituto Pasteur, fue, fíjate, técnico farmacéutico de regente de la farmacia en la que hoy es Mata, que antes no era Mata. Total, que fíjate tú los años rodando ahí hasta que ya en el 48 decide abrir la farmacia. Y de ahí ya sus hijos pasa al que era mi marido, Ignacio Cafarena. Entonces nos hacemos los dos farmacias, tanto él como yo, pero Ignacio no acaba. Y entonces pues yo acabo. Y acabo en el 79 y entro de regente cuando acabo, y en vista de que se le acababa ya a Ignacio el plazo y que no le gustaba él, bueno, en síntesis, que yo ya me hago cargo y entra ahí, y estoy hasta que mi hija, que después de hacer Bellas Artes en Madrid, en la Complutense, decide hacer después farmacia. Y ahí la tengo, que es la cuarta generación. Sí, tu hija Paula, ¿no? Esta Paula, sí, además tenemos ya una comunidad, tenemos las dos, ya somos las dos titulares. O sea que muy bien, la verdad. Estamos viendo, mientras estamos charlando, estamos viendo algunas de las fotos y de los enseres, bueno, que tenéis allí, que la verdad es que la farmacia en sí, ir a verla, mira, pues... la farmacia del primero, de Antonio Cafarena, del abuelo de mis hijos, del abuelo no, del bisabuelo de mis hijos, eso es precioso. No conservamos nada más que fotos, pero yo tengo los planos del decorador, que era un arquitecto que le hizo hasta las sillas de la farmacia. Eso es digno de ver, maravilloso, claro. Estupendo. Total, y ya pues nosotros nos hemos quedado, pues ya verás, con unos metritos ahí, pero bueno, estamos muy contentos. Y
bueno, y la farmacia ha cambiado, imagínate. No tenía nada, no tiene nada que ver. Por Nada, supuesto que ha cambiado. Y bueno, ha cambiado la farmacia y ha cambiado la zona, ¿no? Donde estáis, porque estáis en una zona privilegiada de la ciudad, pero claro, el cambio que ha dado, estamos viendo fotos antiguas. Bueno, y bueno, es la que... zona es estupenda, o sea, la zona ha cambiado total, o sea, es que nosotros hemos pasado ahí, mira, el arreglo de la Plaza de la Marina, la peatonalización de calle Larios, el arreglo de la Alameda, el parking, ahora todo ha sido para bien, hay que decirlo. Aquí con el alcalde, vamos, estupendo, hemos pasado lo nuestro, imagínate, pero después nos ha compensado, estupendo, muy bien. Y luego con respecto al cambio de la farmacia, pues fíjate, la tecnología, todo eso ha cambiado mucho, muy bien, pero para bien creo siempre, Vosotros, Carmen, el hecho de estar en un sitio tan céntrico, Sí. de tanto paso de gente, imagino que Sí. tendréis vuestros clientes de toda la vida, las Sí. nuevas generaciones, porque claro, vosotros conoceréis Claro. generaciones de familias, pero luego Sí. también, bueno, pues muchísima gente de turistas, de gente que pasa por allí, por el centro, ¿no? La mayoría es de paso. Sí, Por ¿no? eso cuando vino la pandemia, Hmm. nosotros pues, bueno, las farmacias tenían que estar abiertas porque tenían que estar abiertas, pero no venía nadie, porque en realidad en el centro hay poca población, hay población mayor, y entonces pues, pero que es lo que tú dices, es una farmacia de paso, y como no pasaba nadie, pues Claro. nada, pero es una farmacia especial. Cada farmacia, yo pienso, cada comercio es distinto, pero las farmacias del centro son especiales. ¿Por qué? Porque tú no, o sea, tienes a tu clientela, pero es lo mínimo. Lo mayor es el paso y entonces tú no sabes lo que te van a pedir. Tienes que tener una variedad de cosas increíbles. Pero de todas formas, una farmacia sigue conservando ese airecillo de que se fíen de ti. Es decir, que te vienen a preguntar, a veces por ahorrarse el médico, ojo, pero la mayoría de las veces es que se fían, ¿comprendes? O sea, y lo de consultas de farmacéuticos, eso lo anuncian ahora, pero eso se ha hecho de toda la vida. Ya, claro. Y eso te hace, bueno, pues sí, te lo agradece mucho la gente, la gente es muy agradecida. Además, vuestra farmacia es 24 horas, creo, ¿no? Sí, ya es la única que queda de 24 horas, porque bueno, pues tiene un sitio, pues la verdad que es no sé cómo decirte, que es el típico bueno para 24 horas, porque al principio abrieron más, pero claro, luego ya se ha quedado nada más que la nuestra. 24 horas, tenemos que tener en cada turno un farmacéutico, somos 7 farmacéuticos, 6 o 5, ya no lo sé, técnicos, o sea, que bien. Mucho trabajo y ojalá siga así, hija mía. Bueno, imagino, lo has comentado antes un poco de pasada, Carmen, que el tema de la pandemia, bueno, es que esto no lo hemos vivido nadie, esto ha sido... Ha sido horrible. Mira, un día hicimos de caja 25 euros. Ya. ¿Comprendes? Pero teníamos que estar allí, Y la verdad que a los farmacéuticos se nos han echado más cosas malas que buenas, porque los farmacéuticos no éramos sanitarios, ni siquiera para que las mascarillas no nos costasen el dinero, al revés, teníamos que estar como locos buscándolas y a precio carísimo que no las vendían, Ya. Total, que ahí, pero bueno, ya ha pasado y ya va todo bien. Sí, después las Mejor. mascarillas, luego vinieron los test también, Luego ¿te los acuerdas? test, Antes de lo que se mismo, porque unificara el precio. Claro, es que la gente decía, es que las venden, o sea, vamos a ver, señor, usted le pone el precio al que los vende, porque nosotros somos al que, vamos a ver, al primero, pero nosotros los compramos caros, porque ya te digo que la gente cuando faltan las cosas, tú ya sabes, o sea, es tremendo, y entonces a nosotros nos gastaba la misma vida, y encima con engaños que con las mascarillas, después tuvimos una inspección, y con las mascarillas nos retiraron unas cuantas que no eran legales. Total, ha pasado de todo. La pandemia ha sido tremendo. Ya. Tremendo. Bueno, la buena noticia, no te queremos entretener mucho, que sabemos que además nos estás atendiendo, Sí. que tienes un evento y nos estás atendiendo, haciéndonos un favor, pero lo hemos comentado antes cuando hemos hablado de Paula, digo que la buena noticia también para vosotros es que tenéis ese relevo generacional, que es es un problema para muchas pymes, muchas empresas familiares, tener ese relevo generacional.
Pues sí, la verdad que sí, que es muy difícil. Dice que ya la tercera generación es difícil, pero llegar a la cuarta es difícil. Pues mira, mi hija, fíjate, después de hacer, ya te digo, que hizo Bellas Artes primero y luego pues dijo, pues mira, total, que lo hizo. Y listo, es difícil. Y bueno, y le gusta a ella, además sirve para estar en el mostrador. Y bueno, yo que te voy a decir, hija, que sirve para todo, mejor que yo. Pues Carmen, muchísimas gracias, un abrazo también De para, nada. para Paula y, Eso, pues yo se lo daré. y muchas gracias por la Sí. labor que hacéis y poner en valor, como decíamos, esos comercios de toda la vida, esos comercios tradicionales, que nos acordemos de ir a comprar, no solo decir que muchas veces, ¿verdad?, decimos, hay que ver que Málaga que pierde la identidad, que pues por eso mismo hay que hacer, Claro. para que no pierda la identidad, hay que ir a consumir a esos comercios de toda la vida. Efectivamente, como lo hacemos los que tenemos eso, vamos a los de toda la vida. Pues Claro sí. que sí. Pues un Pues abrazo. muchas gracias a ti por acordarte de nosotros. Nada, un abrazo muy fuerte a Farmacia Venga. Cafarena, más de Vale. 120 años de historia, madre mía, se dice pronto, ¿eh? Un abrazo fuerte. Bueno, pues nosotros ponemos así el punto y aparte, porque ya saben que después de los carnavales en los que se ha variado la programación, porque como es lógico, nos hemos volcado con el concurso de canto, ya hemos vuelto a la normalidad, con lo cual nosotros la próxima semana volveremos aquí con todos ustedes en Código 84, como siempre, pues hablando de temas que tienen que ver con la empresa, la economía, el emprendimiento y el empleo. Que disfruten de la semana, nos vemos el próximo martes, hasta luego.